Muy buenas tardes, muy bienvenidos, muy bienvenidas. Este es nuestro último bloque del día de hoy de antropología y estamos revisando categorías centrales para pensar la unidad de racismo, la unidad 4. Y aquí tenemos algunos conceptos muy importantes asociados a los otros que ya vimos, que son racismo, etnocentrismo y sociocentrismo. El primer concepto es estereotipos. Estereotipos tiene que ver con aquellos conceptos sociales que se producen, reduciendo características respecto de un grupo y generalizándolas a todos los que son miembros de ese grupo. Estereotipo viene del tipo móvil, ¿sí? De la imprenta. Y sería como una especie de tipo que se puede usar muchas veces para usar la misma tipología, ¿no? La misma letra, por ejemplo. Entonces es algo que, por ejemplo, cuando vos escuchás en la calle que dicen todos los chinos son sucios, eso es un estereotipo, pero también en otro contexto puede ser un estigma. Si fuesen perseguidos por esta razón, sería un estigma. ¿Un estigma qué es? Es una marca. Es como, esto lo acuña Irving Goffman, que es un interaccionista simbólico norteamericano de los años 60, escribe más o menos esto. Y los estigmas son las marcas vinculadas con Jesús, etc. Y en este caso es como una especie de etiqueta. La teoría del etiquetamiento también tiene que ver con el estigma. Y cualquier categorización social, dependiendo del contexto en el cual se produce y de los procesos de interacción entre grupos, puede llegar a ser un estigma. Después tenemos la categoría prejuicios. Prejuicios son juicios previos y tienen mucho que ver con el etnocentrismo. Desde una determinada sociedad, desde una determinada cultura, se considera a otras a partir de esta medición que dijimos previamente respecto de cuánto están lejos o cerca respecto de la sociedad que se toma a sí misma como punto de referencia. Y desde allí se producen prejuicios. Los prejuicios pueden ser positivos o negativos, los estereotipos también. ¿Y con qué van a tener que ver? Precisamente con las relaciones de poder entre los grupos en contacto. Los grupos entran en contacto a través de las migraciones, las guerras, los procesos de conocimiento, los viajes, ¿sí? Otra categoría central. Pero el prejuicio, ojo, a diferencia de la discriminación, el prejuicio tiene que ver con lo que pensamos sobre otros, ¿sí? Tiene que ver con la dimensión simbólica. Y la xenofobia es la fobia a los extranjeros. Y ahí tiene mucho que ver con el etnocentrismo, ¿sí? Con los países, con la formación de los estados nacionales en el siglo XIX, o con las regiones. Por ejemplo, los porteños, cuando somos prejuiciados por personas del interior o viceversa, respecto de los procesos migratorios que se dieron en la década del 60. Lo que nosotros siempre vamos a pensar es ¿cuál es el contexto sociohistórico en el cual unos grupos se encuentran con otros? ¿Y por qué se producen estas formas entre sí de mirarse o de accionar? La discriminación, a diferencia del prejuicio, tiene que ver con una acción. Por eso es que la discriminación se penaliza. La discriminación está legislada porque tiene que ver con no permitirle a un grupo humano por pertenecer a ese determinado grupo el ejercicio de un derecho. Entonces la discriminación se penaliza e implica siempre una acción. Por ejemplo, las acciones de segregación en Estados Unidos que no les permitían a los negros sentarse junto a los blancos es discriminación, ¿sí? Lo que pensaban los blancos respecto de los negros es prejuicio. Y ser negro en Estados Unidos en ese momento podía constituir un estigma. ¿Cuál era el estereotipo? Los negros son peligrosos, son vagos. ¿Se entiende ahí la categorización? Ese es el modo en el cual podríamos pensar todas estas categorías. Y si venían de otros países, podría tener que ver con la xenofobia. Bien, unos ejemplos etnográficos. Bueno, voy a mencionar una etnografía que fue
mi tesis de maestría, que es Bolivianos, Paraguayos y Argentinos en la obra, donde nosotros ahí vemos cómo en la industria de la construcción se conjugan todas estas categorizaciones, estereotipos, prejuicios, formas de sociocentrismo y etnocentrismo, etc. Una etnografía muy, muy interesante es la de Laura Colabella respecto de la negritud y los procesos de visibilización o invisibilización que se dan en el Congreso de la Nación Argentina respecto de quienes han accedido a puestos de burocracia estatal. Por último, una vinculada con Patagonia, para aquellos que nos están viendo desde allí, es la etnografía de Verónica Tripín acerca de los chilenos y cómo, mirá qué interesante, niños que son hijos de chilenos en Patagonia, una de las adscripciones que ellos actualizaban a la hora de aprender a trabajar precisamente es ser chilenos, aun cuando habían nacido en Argentina y sus documentos decían que son argentinos. Es decir que ser o no ser argentino, por ejemplo, es una adscripción, es una construcción social, es algo que las personas pueden actualizar o no en función de determinados contextos. Muy bien, para la próxima, ya esto es lo último que nos queda y terminamos, después hacemos una clase de repaso. Es la sesión número 12, donde vamos a ver cómo todos estos conceptos que presentamos y todo lo que vimos en la materia podemos vincularlos con una etnografía para relacionar clase, etnia, raza y género. La etnografía que vamos a ver es En busca de respeto, vendiendo crack en Harlem, de Philippe Bourgeois, y lo que tenemos que leer para la próxima semana es la introducción, que son las páginas 31 o 48, el capítulo 4, que es uno que nos permite ver cómo se articulan todas estas dimensiones a la hora de pensar qué es lo que les pasa a estos puertorriqueños en Nueva York. Sobre todo cuando van a trabajar al corazón de Manhattan a las oficinas. Vamos a ver el capítulo 4 que se llama La brega legal, o sea, el trabajo formal, humillación y oposición en el trabajo. Ya ahí tenemos una idea de qué es lo que les pasa a estos muchachos. Páginas 137 a 191 y la conclusión, por supuesto, 333 a 341. Bueno, aquí los estaremos esperando entonces para la próxima. Buena semana. Muchas gracias.